se desarrollan desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista anatómico. Y estos cambios que se presentan en ellos son similares, ¿sí?, a los que se pueden presentar en virtud del entrenamiento. Entonces, por eso, digamos que puede estar, digamos, en cierta forma enmascarados, ¿ya? Y no necesariamente el hecho de que el ejercicio tenga un impacto, digamos, fuerte desde esa perspectiva. Me explico. Yo sé que con los años, ¿cierto? O sea, a la medida que los muchachos avanzan en edad, aumenta la talla, ¿cierto? Y claro, la talla, el ejercicio físico es importante para efectos de estimular la liberación de hormona de crecimiento, ¿cierto? Pero no necesariamente lo miraríamos desde la perspectiva de que entonces el niño tiene que hacer cierto tipo de ejercicios para poder que crezca, porque el principal factor es la parte genética. O sea que si el niño va a ser de talla baja genéticamente, ¿sí?, pues ahí se va a ver eso reflejado. Entonces hay que tener mucha consideración con respecto de las respuestas, por un lado, ¿cierto?, de lo que es producto del ejercicio, y la otra, pues las que normalmente se producen en virtud de la maduración. Segundo, el otro elemento a considerar es la actividad habitual, que normalmente los niños, pues la tendencia es a ser hiperactivos, ¿cierto? Mayor ejercicio, mayor nivel de juego, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso hace parte, pues, del espíritu de esta población. Entonces, relevante esa actividad. Lo otro es las diferencias que se presentan desde el punto de vista cronológico y desde el punto de vista biológico. Una cosa es la edad cronológica, la otra cosa es la edad biológica. Y yo creo que eso lo abordaron en el tema de entrenamiento deportivo. Hay jóvenes que son maduradores biológicos tempranos. O sea, tienen 13 años y tienen una gran talla y tienen un gran desarrollo y un gran vello púbico y así por el estilo. Entonces, para muchachos de 15, hay unos que tienen esa tendencia. O sea que cronológicamente tiene 13 y realmente tiene un desarrollo muy buen muchacho de 15. Y lo otro son las consideraciones éticas y metodológicas, porque cuando se hace estudios en niños, y ustedes ya lo han visto seguramente en sus trabajos de grado, ya tiene componente de investigación, pues la parte metodológica y sobre todo la parte ética de trabajar con esta población, pues llevan al hecho de que no es fácil poder desarrollar este tipo de trabajos. Esto implica proteger, ustedes saben, proteger la parte de la integridad del niño. Fuera de eso, pues si el visto bueno lo dan los padres, ¿ya? Porque tiene que ser con el consentimiento del papá, la mamá. Entonces, de pronto no es tan fácil hacer estudios como se hacen con adultos, que usted mismo da su consentimiento informado y ya. Entonces, que hay, pues, otros aspectos del punto de vista legal. Muy bien. Entonces, miremos algunos de esos cambios que se presentan en esta población. Uno de ellos es el que tiene que ver con la talla y el peso, ¿sí? La talla y el peso aumentan rápidamente en los 2 primeros años. Claro, cuando ustedes nacen, ¿cuánto es más o menos la talla al nacer? ¿Mm? Profe, como 45, 40 centímetros, no sé, diría yo. Pues ¿cuánto mide usted al nacer? ¿Qué le dijo su mamá? Pregúntele. Ah, no están pues en sus casas, la mayoría. ¿Cuánto midieron al nacer, muchachos? ¿Y cuánto pesaron al nacer? 53 centímetros. Bueno, uy, Profe, bastante. aproximadamente 53, ¿y 50 pesó cuánto? centímetros, como 52, 53 Bueno, centímetros. ¿y pesó cuánto al nacer? 3.300, profe. Bueno, 3.300 gramos, perfecto. Y entonces, a la vuelta de un año, ¿cuánto cree que está midiendo ya? Y a la vuelta de un año, ¿cuánto cree que está pesando? 74 centímetros. Más o menos, sí, por ahí. O sea que si usted al nacer 50 centímetros y al año 75, eso es un incremento ¿de cuánto? 50%. 50%, imagínese. Y en el peso, pues ni hablar. Entonces ya va uno así, pero mire que en la medida que usted va avanzando el tiempo, pues los crecimientos no son así, porque el primer año es el 50, el segundo año es como el 20 y pico, pero ya después no es tanto en función de ese porcentaje. ¿Ve? Entonces, por eso en los 2 primeros años es que hay un aumento rápido tanto de la talla como del peso. ¿Sí? Y miren lo que pasa.
Pues entonces las niñas alcanzan el pico de talla más o menos sobre los 12 y los muchachos casi a los 14. Y esto tiene que ver con maduración, aspectos de maduración sexual, sobre todo por el influjo de los estrógenos y en los muchachos pues el influjo de la testosterona. Claro, ahí también participa la parte de la hormona de crecimiento, ¿cierto? Y ahí está pues ligeramente desfasados esos picos. La osificación también, ¿ya? Tejido cartilaginoso se transforma ya en tejido óseo entre los 14 y los 22, ¿cierto? Entonces los huesos son un poco más maleables, de pronto también el riesgo de que en cierta forma se fracturen los muchachos. Y el ejercicio parece no influir significativamente en lo que tiene que ver con la longitud, por eso hablamos del cuento de la hormona de crecimiento, desde la perspectiva de la parte hereditaria o genética versus el ejercicio, pero sí en lo que tiene que ver con la anchura y la densidad, y sobre todo el tema de la densidad, muchachos, porque la importancia de hacer ejercicio físico en los niños tiene que ver con la edad y las etapas en las cuales usted está haciendo, ¿cierto? El desarrollo de la masa ósea, ¿ya? O sea, la densidad mineral ósea, la colocación del calcio a nivel de los huesos. Bueno, y lo otro a tener en cuenta es esto, la presión que se puede hacer excesivamente sobre las metáfisis, porque eso sí puede alterar el crecimiento, y eso hay que tener mucho cuidado, porque los muchachos que a tempranas edades desarrollan trabajos de carga, y sobre todo movilizar ciertos niveles de carga en forma axial, puede producir impacto sobre los núcleos de crecimiento. Eso es una discusión pues amplia con los muchachos que trabajan la parte de la halterofilia a temprana edad, ¿ya? Pero bueno, eso es otra discusión. Y en lo que tiene que ver con el tejido muscular, pues miren, hay un aumento progresivo, ¿cierto? Por la hipertrofia generada a nivel de las fibras. Ustedes saben, entonces se desarrolla una serie de fibras musculares y lo que voy haciendo es el crecimiento del tamaño de las fibras, no un fenómeno de hiperplasia. No es que vaya aumentando el número de fibras, sino el tamaño de las fibras. Y ese desarrollo y diferenciación llegan básicamente 2-3 años de edad, ¿cierto? La parte definitiva. Hay distribución, hay diferencias de la distribución, ¿cierto? Entonces, hay una mayor proporción en fibras en el tipo 1 en los primeros años, que son las de contracción lenta, y luego se va reduciendo y van incrementándose las fibras de contracción rápida. También hay un aumento en el porcentaje del músculo con relación al peso corporal, ¿cierto? Mire que es bajo, o sea, en los niños 25% del peso es músculo, pero en la medida que van creciendo, este porcentaje va aumentando. Entonces, mire que ya en los adultos, en la etapa adulta, casi el 50%, ¿cierto?, del peso es músculo, ¿ya? Un poco menos en las mujeres, ¿ya? Y también vamos a tener un aumento de la fuerza muscular, porque en la medida que se van desarrollando las actividades, los trabajos, pues aumenta la fuerza muscular. Ya sabemos, pues, el mecanismo neurológico, ¿cierto? La activación más desde el punto de vista del sistema nervioso motor, ¿cierto? Para lograr incrementos de la fuerza. Sobre el tejido graso, lo mismo, ¿cierto? Hay un porcentaje alto de grasa, ¿cierto? Digamos cuando se nace, pero ese tejido pues se va perdiendo porque eso es un desarrollo inútero. Y luego vamos a tener una definición que va del 10 al 12% de porcentaje de grasa en niños, ¿cierto? Y esto va elevando en la medida que vamos aumentando en la edad, ¿cierto? Hasta lograr aproximadamente 15% en hombres y 25% en mujeres, mucho más alto en las mujeres comparado con los hombres, ¿cierto? Ellas tienen un nivel de porcentaje de grasa más alto y sobre todo eso permite un mayor desarrollo de las hormonas, ¿cierto?, esteroideas. O sea, lo que tiene que ver con el efecto estrogénico. Ya hablamos del sistema nervioso, ¿cierto?, en el aumento de la actividad o de la maduración más bien de estas fibras nerviosas, lo cual va a permitir aumentar mucho más la coordinación motora, que eso es lo que se busca en tempranas edades. En los niños, mejorar
cualidades como la coordinación, el equilibrio, ese tipo de facetas antes de trabajar más el componente de la fuerza y la resistencia, ¿cierto? Entonces, las habilidades, las destrezas motoras en temprana edad. Ya después de los 10, 11 años, pues empezamos a trabajar más otros componentes. Pero bueno, eso lo ven en entrenamiento deportivo y el aumento de la mielinización, lo cual permite pues que se incremente la velocidad de conducción de los estímulos hacia las fibras motoras. Vamos a tener también una tasa metabólica basal relativa, mire, al peso, baja en función de la masa corporal o el área de superficie corporal, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con el consumo de oxígeno, vamos a tener un área de superficie corporal, ¿cierto? Que va aumentando paulatinamente. O sea, en la medida que crece el niño, aumenta el consumo de oxígeno, pero no en términos relativos, sino en términos absolutos. Porque miren que en la medida que crece o mejora el VO2, también va aumentando en talla y en peso. Entonces, cuando usted lo mide relativamente en virtud del peso, pues, claro, no va a notar mucha diferencia. Lo que tiene que ver con estas vías, pues, al igual que en los adultos, funciona. O sea, las diferencias están en el nivel de reservas, cuánto es la reserva de fosfágenos en un niño, cuánto es la reserva de glucógeno en el adulto. O sea, si lo miramos desde esa perspectiva, porque ustedes saben que eso va en función de la masa muscular. Entonces, si tengo un porcentaje de masa muscular menor en niños que en adultos, pues esos niveles de reservas son menores. Pero el funcionamiento de tal de las vías, sí, es igual. Es igual. La misma ruta, las mismas enzimas, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Mire el comportamiento del consumo en los niños. Consumo de oxígeno, mire en función de la edad. Entonces, va aumentando los años, ¿cierto? Entonces vamos teniendo en niños y en niñas un incremento paulatino. Mire que este está en términos absolutos, en litros por minutos. O sea que aumenta a partir de los 10 años, mire que se incrementa ese valor. ¿Por qué? Porque viene como en el estiramiento, ¿cierto? El aumento de la talla como tal, que es mucho mayor nivel y volumen muscular, pues claro, se eleva también el consumo de oxígeno. Pero aún así, está por encima el valor de los niños comparado con las niñas. Y eso en virtud de lo que decíamos, las diferencias de masa muscular, de porcentaje de grasa. Entonces, la potencia aeróbica, como lo mencionábamos, ¿cierto? Crece en la medida que crece en edad, ¿cierto? Va similar y luego después ya sabemos que se acelera mucho más en niños que en niñas. Y en virtud de la masa corporal magra, pues aumenta si la masa muscular es mayor, ¿cierto? Porque una cosa es medirla en función de la masa muscular y otra cosa es medirla en función del peso general, ¿no? Entonces miren que si lo tomamos como referencia el peso corporal, declina después de los 11 en niñas debido a la masa grasa. Y la eficiencia mecánica también hay que tenerla en cuenta, ¿cierto? Porque una cosa es, digamos, en virtud del trabajo que tienen que realizar los muchachos, cuánta energía va a requerir para esas acciones. Entonces, para ciertas modalidades deportivas se dice que la eficiencia es similar en ambos, ¿cierto? Tanto en niños como en adultos. Por ejemplo, en el caso del ciclismo, ¿cierto? Es muy similar. Pues claro, la bicicleta es más pequeña, el rodar es más pequeño, la rotación es menor, ¿cierto? Entonces el nivel de trabajo que le está haciendo pues es comparativo con el del adulto, que claro, sí es más alto, más grande, pero la bicicleta es mayor y tiene también que hacer cierto nivel de fuerza. Pero desde la perspectiva, por ejemplo, de deportes como carreras, saltos, pues ahí sí hay una diferencia. Porque a la hora de correr, pues ya sabemos, para cubrir una misma distancia, el niño, como tiene digamos, un nivel de longitud del paso mucho menor, pues tendría que dar muchos más pasos y hacer mucho más esfuerzo para cubrir la misma distancia. Porque él va a tener un gasto energético para ese ejercicio siempre más alto, ¿ya? Para una determinada actividad. Ya hablamos de estas diferencias desde el punto de vista de la parte anaeróbica, ¿cierto? Por el nivel de reservas de fosfágeno que tienen ahí comparados con los adultos debido a la menor
dimensión corporal y también lo que tiene que ver con la parte de la testosterona, porque pues los niveles en el pelado son mucho más bajos comparado con un adulto. ¿Ya? Entonces miren lo que tiene que ver con la parte de utilización de sustratos. Ahí están las comparaciones entre los niños y los adultos. ¿Sí? O sea, ¿usan por igual? Sí, usan por igual. Tanto ATP como fosfocreatina, ¿cierto? Pero en el caso del glucógeno, ¿cierto? Hay una menor utilización del niño porque es menos eficiente degradando glucógeno comparado con el adulto. Con actividades enzimáticas, mire, menor de la fosfofructoquinasa, pero mayor de la succinato deshidrogenasa. O sea, menos eficiencia aquí desde el punto de vista anaeróbico, pero en la parte aeróbica un poco más alta. Y producen menos lactato porque el niño pues tiene menos reservas de glucógeno. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Frente al tema de la fuerza, en la medida que el niño va creciendo, pues entonces también el desarrollo de la fuerza va aumentando, ¿sí? Y luego se acelera, porque es que esto tiene mucho que ver con el desarrollo del pico de masa muscular, ¿cierto? Entonces ya ven que los muchachos cuando pegan ese estirón a los 12, 13 años, ya se van, como dicen las abuelas, se van embarneciendo. Entonces ahí pues hay un incremento importante de lo que tiene que ver con la fuerza muscular, la masa muscular como tal, ¿cierto? Y por eso se acelera hasta los 20 años. En las niñas es mucho menor, ¿cierto? Ya sabemos que el nivel de masa muscular es más bajo, con un mayor nivel de tejido graso. Ok, entonces, ¿qué va a impactar mucho la parte de la fuerza? Esto, el efecto de la testosterona, ¿cierto? Hay que diferenciar aquí. En los niños también se trabaja la fuerza, eso pues no hay que mitificarlo ni nada. Y pueden trabajar la fuerza. Ustedes saben que los padres de familia son renuentes a veces y tienen temores frente al trabajo, por ejemplo, de fortalecimiento en gimnasios, ¿cierto? Porque creen que el niño se va a quedar bajito, creen que eso va a impactar el crecimiento y hay que explicar muy bien que no, que por el contrario, los niños tienen que trabajar el componente de la fuerza. Lo que pasa es que depende de qué tipo de ejercicios son los que a ellos les conviene, ¿cierto? A trabajar y a desarrollar para mejorar ese componente. Por eso hay que diferenciar un entrenamiento de pesas con actividades repetitivas, como por ejemplo cuando usted trabaja la resistencia, haciendo los movimientos o trabajando fuerza su máxima, versus el trabajo de fuerzas máximas, ¿cierto? De pronto explotar al niño en el sentido de trabajarle cargas máximas no es muy conveniente y además no es necesario. Con eso se puede trabajar perfectamente la fuerza submáxima. ¿Y por qué trabajar la fuerza? Pues es un elemento también fundamental para ellos. Si usted trabaja adecuadamente la fuerza, primero el riesgo de lesión es bajo, no tiene por qué haber lesiones, ¿sí? Porque si usted no está haciendo cargas máximas ni lo está haciendo desde el punto de vista axial, pues no tiene por qué presentar esas situaciones. Y al contrario, ustedes saben que en la medida que yo trabaje mejor en la fuerza, antes lo puede proteger frente a lesiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque el niño va a tener un respaldo frente al impacto, frente a las caídas, etcétera, que es diferente cómo los puede absorber si, por ejemplo, el nivel de fuerza desarrollado es muy bajito, ¿cierto? Para hacer el soporte. ¿Por qué mejora la fuerza en los niños? Por un lado, la parte de la coordinación motora, eso es lo que tiene que ver con la maduración, ¿cierto? Y mayor activación de unidades motoras. Y por otro lado, no se ha determinado ni daños en epífisis, ni huesos, ni en músculos. Pero repito, ojo, una cosa es trabajar la parte de la fuerza, ¿cierto? Desde el punto de vista adecuado, metodológicamente, y otra cosa es el trabajo de fuerza máxima. Miren la parte termorreguladora. Este es otro componente, lo que tiene que ver con la regulación del calor corporal. Comparado con los adultos, ¿cierto? Hay la particularidad de que los niveles tal vez de tolerancia del niño pues sean un poco menores comparados con los adultos, ¿cierto? Pero miren, en el niño, por ejemplo, el calor metabólico de carrera es mayor, lo que les decía, él tiene que hacer más esfuerzo para cubrir el mismo nivel de distancia. Entonces producen más cantidad de calor desde el punto de vista energético
y sobre todo porque también es menos eficiente. O sea, ustedes saben que la parte del calor que se genera cuando usted está haciendo las respuestas metabólicas debe transformar esa energía química en energía mecánica, pero no hay mucha eficiencia. Entonces, la mayor parte del calor producido, pues se transforma, perdón, la mayor parte de esa energía metabólica producida se transforma en calor. Lo que en el adulto, pues es un poquito más eficiente porque va a haber una parte importante que se va a traducir en energía mecánica. La producción de sudor también es mucho menor en los niños por metro cuadrado de piel, ya que todavía es inmaduro ese sistema, ¿ya? Y las glándulas sudoríparas pues no responden, ¿cierto? Con una gran cantidad de sudor. Mire que la cantidad de sudor por glándula es mucho menor en esta población, con un umbral de sudor mayor. O sea que el niño tiene que elevar más la temperatura antes de empezar a sudar. Lo que no hacemos nosotros los adultos, que desde el punto de vista de la actividad, el entrenamiento, la adaptación, la aclimatación, pues podemos generar un poquito más esas situaciones. El flujo sanguíneo en la piel en los niños es menor, ¿sí? Y tenemos un contenido de electrolitos en el sudor que también es menor, ¿ya? O sea que los niños eliminan menos cloro, menos sodio a través de los mismos. Por eso hablamos del tiempo de tolerancia al ejercicio menor y un tiempo de aclimatación más lento. O sea, el niño se demora mucho más para hacer un proceso de aclimatación. Entonces, como ven, pues digamos que los factores asociados con esta pérdida de calor funcionan mucho mejor en los adultos comparado con los niños. Con respecto a las respuestas respiratorias, la ventilación máxima es muy similar, pero calculado en términos relativos al peso, por kilogramo de peso. Sí, el adulto es mucho más grande, pesa mucho más y el nivel de ventilación es más alto. El niño pesa menos con ventilación menor, pero cuando usted lo calcula en virtud del peso, pues va a ser muy similar. Pero la ventilación submáxima sí va a ser mayor. O sea que el niño por kilogramo de peso mueve más cantidad de aire. Por eso es que el equivalente ventilatorio es mayor. Mírenlo acá. ¿Se acuerdan del equivalente ventilatorio para el oxígeno? ¿Quién se acuerda qué significa eso? Recuerden que el equivalente ventilatorio del oxígeno me está expresando cuánta cantidad de aire tengo que movilizar para extraer un determinado volumen de oxígeno. Eso es lo que me está representando esto. ¿Ya? Ya que en reposo, ¿cuánto es el equivalente ventilatorio? Tengan en cuenta, primero, el consumo de oxígeno por minuto está alrededor de unos 250 mililitros. ¿Sí? Y dos, ¿cuánto es la ventilación pulmonar en reposo? Está alrededor de unos 5 litros de aire por minuto. Hay unos que dicen que 6, pues, porque a veces los rangos los ponen así, entre 5 y 6 litros. Si usted coge ese valor y lo divide por los 250 que estamos diciendo, ¿cuánto te da? Entonces ahí sí, más o menos lo que estaba contestando Luis Alejandro. ¿Ya? Y es en términos absolutos. Es un valor entero, ¿cierto? Es un valor entero. Eso no es ni en mililitros ni nada, es un equivalente, porque es una variable sobre la otra. La de arriba en mililitros, la del denominador en mililitros. Entonces se cancelan y queda un valor absoluto. ¿Sí queda claro? ¿Y eso qué significa? Que tengo que mover, ¿cierto? Eso es lo que significa, frente al equivalente, que yo tengo que mover, por ejemplo, para extraer 1 litro de oxígeno, casi 20 litros de aire. ¿Por qué? Porque estoy moviendo 5 litros de aire para extraer 250 mililitros de oxígeno. ¿Sí me lo entienden? Sí, profe. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿qué está pasando con el niño? Que su equivalente ventilatorio es mayor. ¿Por qué? Como él no es tan eficiente haciendo captación de oxígeno, tiene que mover más cantidad de aire para extraer un determinado volumen de oxígeno comparado con el adulto. Por eso el equivalente ventilatorio es mayor. Entonces, miren, su ventilación submáxima es más alta. El umbral anaeróbico, acá
puede ser igual o más temprano. Miren el volumen corriente de él. Perdón, volumen corriente no. La relación del volumen corriente con la capacidad vital, ¿cierto? Es menor. Él mueve menos cantidad de aire con cada respiración. En el esfuerzo máximo y en el esfuerzo submáximo. Miren aquí la relación volumen del espacio muerto, volumen corriente. Es muy similar. Claro, el niño tiene unos pulmones más pequeños, o sea que maneja un volumen de espacio muerto más pequeño con un volumen corriente más pequeño. El adulto tiene un volumen de espacio muerto más grande con un volumen corriente más grande. Entonces esa relación va a ser muy similar. Y claro, como el niño hiperventila más, pues la presión de dióxido de carbono arterial va a ser ligeramente menor. Desde el punto de vista hemodinámico, las variables de la frecuencia cardíaca son más altas. Haga la cuenta, 220 menos la edad. La frecuencia cardíaca máxima en el niño es más alta. Y la submáxima también es más alta porque él mueve más cantidad, o sea, genera más cantidad de latidos para tratar de sostener un determinado gasto cardíaco. Un volumen sistólico, mire, menor, creo que su corazón es más pequeño. Gasto cardíaco submáximo, mire, ligeramente menor, pero la diferencia es ligeramente superior porque significa que me toca compensar esa situación. Entonces él trata de incrementar la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Flujo sanguíneo al músculo más alto genera mucho mayor vasodilatación. Compresiones arteriales en los niños están, recuerden, más bajas. El nivel de resistencia vascular del niño es menor, tiene un corazón más joven, ¿cierto? O sea que las presiones de los muchachos son más bajas comparadas con los adultos. ¿Se entienden hasta esos cambios? Esas comparaciones. Sí, profe. Profe. Bueno, lo que tiene que ver con el entrenamiento, ¿sí? Entonces, digamos que con estos cambios, las actividades anaeróbicas, digamos, de los niños son menores, o sea, tienen un desempeño menor cuando usted lo compara con adolescentes y adultos. Que ya veíamos pues que su nivel de reserva es mucho más bajo, ¿cierto? Y por lo tanto, pues la capacidad de desempeño no es la misma, ¿cierto? Para decir que sostener trabajos de potencia anaeróbica en ellos. Por un lado, el músculo es un músculo todavía inmaduro, que no tiene todo el desarrollo de la maduración desde el punto de vista metabólico, la eficiencia de las enzimas, ¿cierto? Y fuera de eso el tema de las reservas, porque ya decíamos que como la masa muscular es menor, pues la capacidad de respuesta metabólica de la glucosa y de los fosfágenos pues es más bajo. Y niveles de lactato más bajos, ¿no? Pues no vamos a entrar en detalles de esto. Normalmente la frecuencia cardíaca como prerequisito, sobre todo en el caso de los niños, no se conoce mucho. Primero, pues no hay, digamos, fórmulas desarrolladas para determinar la frecuencia cardíaca, no la máxima, sino básicamente una frecuencia de entrenamiento. Que uno diga que se aplica básicamente en niños. No, eso pues no se conoce, ¿ya? Pero sí hay algunos estudios pues, que reportan el hecho, digamos, del mejoramiento que puede surgir en el consumo de oxígeno de los niños en función del trabajo físico, pero sobre todo tirando ya hacia la adolescencia. Y el hecho de poder determinar a partir de esas mediciones el umbral anaeróbico en los muchachos, que desde luego pues está bastante alto. Pero como les decía, en virtud de la edad, pues uno puede determinar más o menos la frecuencia cardíaca máxima, que sabemos que con los años, pues este valor va declinando, ¿ya? Hasta alcanzar la madurez. Y esa reducción es independiente del género, o sea, ocurre en niños y en niñas, del nivel de condicionamiento, o sea, para entrenados y no entrenados, y del clima, estando calor o frío. En virtud de la edad, hay una reducción de la frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Pero ya sabemos que por un mismo nivel de ejercicio, las niñas manejan frecuencias más altas comparado con los niños. ¿Se entiende ese primer bloque? ¿O hay dudas? Digamos que ese era como para hacer un repaso de los cambios que se presentan en los jóvenes, en los muchachos, comparado con los adultos, para nosotros poder abordar la parte del ejercicio. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Profe, una pregunta. Señora.
la parte anaeróbica en el niño no es tan bueno trabajarla, o sí se puede No, desarrollar. no, porque básicamente lo que uno hace es como ir creando digamos, las destrezas, las acciones de cuando usted lo pone, por ejemplo, a correr, a desarrollar, pero el niño no te va a trabajar pues en virtud de la potencia. Si usted, por ejemplo, los pone a correr 50 metros, por decir algo, y a máxima velocidad, pues el niño te corre, ¿sí me entiendes? Pero no en virtud de lo que va a hacer el adulto, decir que es que tiempo, que yo voy a empezar a bajar los tiempos, ¿cierto? Que voy a desarrollar un mayor. En la medida que él trabaja, pues va adquiriendo algunos beneficios, algunas respuestas como tal, ¿ya? Pero no es el valor determinante. Porque digamos que este componente más de la potencia anaeróbica, pues usted lo trabaja más en la medida que usted vaya haciendo un nivel de maduración muscular más alto. ¿Sí me entiendes? Señor, Sí. Eso. Entonces no es como la prioridad. En el niño se trabaja mucho, lo han visto, la parte de las destrezas motoras. O sea, trabajarles mucho más la cualidad, el perfeccionamiento del movimiento, la coordinación motora. Y uno no trabaja tanto en ellos ni la fuerza máxima, ni la potencia máxima, ¿ya? Eso en la medida que ellos adquieren más masa muscular, ¿cierto? Como decía la abuela, se van barneciendo, de pronto ahí tienen el insumo para usted trabajar un poco más. ok, listo, profe. Sí, Entendido. bueno. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? No. No, profe. Bueno.